Una tarde perfecta, descansando en tu jardín, disfrutando el solecito, los cantos de los pájaros. La vida es hermosa en estos momentos y me gustaría compartir con ustedes algo muy particular. Cuando pensamos sobre un jardín, ¿cómo se lo imaginan? Seguramente dependiendo de su país de residencia, se imaginan algo muy diferente. Yo siempre me acuerdo de un jardín, uno que tenían mis abuelitos, algo bastante típico que es para Letonia, donde la gente tiene pues lo que el clima nos permite tener acá en Letonia, y qué frutos y qué plantas, qué cosas nos pueden regalar, justamente tomando en cuenta nuestro clima un poquito severo, que pues no cualquier alimento, no cualquier fruto ni cualquier planta va a aguantar. Así que estando en un jardín súper bonito, les voy a enseñar qué cosas hay. Seguramente van a estar muy sorprendidos, pero vamos a verlo. Si quieres saber más sobre Letonia, suscríbete al canal porque soy Ela la Letona y vengo a contarte sobre Letonia desde un punto de vista de un local. Así como si tuvieras un amigo, una amiga en Letonia, te podría dar una excursión más interesante. Algo que no puedes encontrar simplemente en cualquier guía turístico. Así que suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, ponle de una vez like a este video y empezamos. ¿Ves? La cosa más típica pues es la manzana. La manzana es tal vez la fruta menos caprichosa, igual todavía le falta todavía un poquito de tiempo para crecer bien. Pero ahí va la manzana, es así. También hay diferentes variedades de manzanas súper ricas que podemos encontrar por acá. Así que las manzanas sí, no nos hacen falta, por lo menos eso no nos falla. Algo no tan típico, por lo menos no en cualquier jardín lo podemos encontrar, son peras. Fíjense que en este momento en el que lo estoy grabando todavía no todos los frutos están listos. Algunos todavía necesitan un poquito más de tiempo para ya estar listos para comerse, así que todavía no los estoy quitando para nada. Pero estas son peritas pequeñas que muy pronto ya van a estar listas para ser dulces, jugosas y súper ricas. Imagínate pues qué puede ser mejor que agarrar algo de tu propio jardín y empezar a comerlo, ¿verdad? Al mismo tiempo hay otros frutos que ya pues tuvieron su época dorada, ya dieron todos los frutos que tenían que dar. Por ejemplo, como esta cerecita, mírenla, qué bonita, ya hay muy poquitas. Además, a los pájaros les encanta. Es muy dulce, muy rica. Entonces, pues queda muy poquito, la verdad. Pero bueno, lo que queda también es precioso. También los que tienen jardines tienen que ser muy creativos, buscando formas de cómo esconder, más bien proteger sus plantas de los pájaros, que sí, también les gustan cerecitas dulcecitas. Algo mucho más inusual, y eso sí no en cualquier jardín lo podemos encontrar, es durazno. Fíjense en este durazno, es súper bonito, es súper jugoso también, aunque no es tan dulce porque este año en particular en Letonia no hubo tanto sol, y pues para que una fruta sea dulcecita, lo más dulcecito posible, pues necesita más sol. Así que este año Letonia falló un poquito a esos duraznos, pero bueno, lo jugoso no se los quita. Me dijeron que también eso es durazno. Miren, es diferente, se ve diferente, pero que también son duraznos. Este ya hasta lo pude probar. Y este sí es dulcecito, miren, son como naranjas, pero no son naranjas. Bueno, las naranjas no crecen en Letonia, de plano no, pero los duraznos sí. Pero eso, una vez más repito, que es algo mucho más exótico y no en cualquier jardín lo van a encontrar. Aquí tenemos la ciruela. La verdad no es tan fácil que en Letonia crezca ciruela, que sea dulce y que realmente sobreviva no el invierno, sino la primavera, que puede ser bastante engañosa, porque fíjense que de repente todo está bien, ya como que hace bastante calor, de repente
hace mucho frío y se congela todo esto y ya no sobrevive. Y entonces ya se echó a perder la cosecha del año, pero pues al parecer todavía no está lista, pero esta al parecer sí sobrevivió el invierno, la primavera, todo, y pronto ya la vamos a poder comer. A ver, ¿qué tenemos por acá? Este tipo de, no sé si baya o fruta, ¿qué será? Se llama alicha. Les voy a tratar de buscar una vez más la traducción de cómo llamarlo, pero miren, así es. Es bastante dulcecita. Fíjense que es como una ciruela, pero más chiquita, aún más chiquita y bastante dulce. O sea, por lo menos tiene que ser dulce. Si les dio suficiente sol, pues va a ser dulce, pero ya veremos si les dio suficiente sol este año. Tal vez en Letonia no tenemos tantas frutas tan exóticas como por ejemplo en México, que es una riqueza impresionante que tiene de frutas, pero lo que sí tenemos en una cantidad también impresionante acá y que insisto que tienen que probar así de todo lo que pueden encontrar en Letonia son diferentes frutos rojos y diferentes bayas. Por ejemplo, miren esto, miren esta hermosura. A ver, voy a ser honesta, no sé muy bien cómo se llama todo esto. Bueno, les voy a decir cómo se llama en ruso. Creo que es lo más preciso que les puedo decir en este momento, ¿ok? Chorne smarodina. Y bueno, por ahí también trataré de buscar una traducción la más cercana a la realidad, aunque a veces incluso la traducción al español no es exacta o en diferentes países representan diferentes cosas. Pues son como unas así bayas negras, bastante pequeñitas y están como así, miren, así como claras por dentro. Tienen un sabor bastante particular. Esto también se puede comer sin ningún problema y de verdad es algo súper rico y miren, crecen en cantidades impresionantes. Súper rico, súper rico. Y bueno, de todo esto pueden hacer mermeladas, pueden hacer diferentes postres. ¿Qué puede ser mejor que pasar a tu jardín, recoger todo esto y hacerte un postrecito, una mermelada fresca? ¡Qué hermoso! Aparte de smarodina negra, también hay roja. Miren, así se ve. Normalmente así todo esto completo ya lo recogemos para poder comer. Fíjense que esta es un poquito más acidita. Sí, aquí está. Es más acidita que la negra, pero creo que normalmente a la gente no acostumbrada a este valle le gusta más la roja porque tiene como un sabor más, no sé cómo explicarlo, pero tal vez más simple, más definido, porque la negra al final tiene como un sabor muy particular al que a lo mejor si no están acostumbrados al principio se les va a hacer demasiado raro, demasiado extraño y pues necesitan un poquito de tiempo acostumbrarse a que les sepa rico. Entonces súper rico, así cualquier cosa agarras, lo comes, es genial todo esto, de verdad. Vamos a ver esta baya, es riquísima, es una de mis favoritas definitivamente. Miren esto, se llama крыжовник. Igual que smarodina, черная, красная, la roja, la negra, crece en cantidades impresionantes. De esta baya pueden encontrarla también en diferentes colores, puede ser verde, amarilla, roja, así color vino, más rosada, súper diferentes. Lo que sí, tengan mucho cuidado con sus espinas, así como las rosas, esta baya también tiene espinas para protegerse un poquito. Así la pueden recoger, miren esta hermosura. Es una cosita tan chiquita y tan rica. Esto sí o sí tienen que probar. Además se hacen vinos, se hacen también mermeladas, postres, un buen de cosas con esa baya tan chiquita y tan rica. Es precioso. Bueno, seguimos, ¿verdad? Pero sí o sí la tienen que probar
porque es buenísima, es riquísima esta baya. Bueno, también no va a faltar pues una fresita, una frambuesa. Lo que les tengo que admitir es que ya la frambuesa la recolectamos, así que pues aquí había frambuesa. En este momento ya casi no hay, solamente hay unas cuantas por allá unas cuantas, sí. Por cierto, aquí arriba lo que tenemos es uva muy rica, muy dulce, justamente crece por allá arriba de un color, creo que aquí es la azul, la morada, la oscura, y por allá también de otro lado crece la verde. A ver chicos, por aquí debe de crecer melón y sandía, pero bueno, ya saben, en Letonia el clima es bastante cruel, así que en realidad crezca en una sandía en Letonia es alcanzable esta meta, pero bastante complicado. Ya me dijeron que aquí hay una mini sandía. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? A ver, espérenme. Este pequeño bebé, este chicharito, en algún momento va a ser una sandía. Vamos a desearle mucho éxito, mucha suerte para que crezca dulce, grande, fuerte y muy rico. Y pues un día pudo crecer en Letonia, en su clima tan cruel. Algo también muy típico para Letonia y creo que bastante inusual para algunos otros países es esto. Miren, las hojotas así enormes de algo y al final como tipo apio, pero de color vino, color rosado, rojo, se llama rabarbars. Y la cosa es que eso es lo que se come. Así de la tierra sacándolo, se come, es muy dulce. De esto salen mermeladas riquísimas. Una vez más, todo lo echamos a mermelada, lo echamos a los postres, pero también así solito o con azúcar. Es una delicia comerlo. Por acá tenemos los zucchinis, que también parecen como el rabarbars, pero ese sí es verde y también es diferente. Y bueno, ahí sí están los zucchinis. Y por aquí están sus primos, están las calabazas, pero miren su tamaño, mírenlas. Una calabacita de este tamaño. A ver, ¿cómo les enseño qué tan enorme es? Les pongo mi mano, o sea, ocupo una tercera parte, mi mano de esta calabaza. De verdad es enorme y muy ricas de tu propio jardín. En este tipo de casitas transparentes, normalmente de plástico o de, bueno, plástico suave o plástico duro, se puede hacer una casita perfecta para tomates y pepinos. Vamos a verlos. Por aquí tenemos los tomatitos. Están ya bastante grandes, pero todavía verdes. Esos no tienen que quedarse así de verdes. Esos sí tienen que ponerse bien rojitos, bonitos. Así que todavía nos hace falta esperar que maduren y después los vamos a comer en una ensalada. ¡Ay, qué rico! Así hacer una ensalada con las verduras que crecen en tu propio jardín. Ahora vamos a buscar los pepinos y por aquí mismo están los pepinos. Fíjense que los pepinos de Letonia, los que crecen en los jardines, por lo menos todos los que conozco yo, siempre son así. Miren, son tal vez más chiquitos y tienen como espinas, pero esas espinas no pican, realmente lo puedes comer así nada más. Oh, miren, un bebé apenas está apareciendo, enfrentando esta vida. Y ese ya es uno más grande. Entonces lo pueden comer así nada más. Y por ejemplo, este ya lo podríamos usar para una ensaladita, ¿eh? Algunos tomates igual ya están listos para ir en nuestra ensalada. Pues más o menos así se ve un jardín así como más tradicional en Letonia, de cosas que crecen. Ya vieron que algunas cosas como durazno, ciruela, no es algo muy típico. Bueno, menos sandía y melón que crezca en Letonia, que nos dé frutos esa planta. También aquí, en este jardín en particular, también hicieron un intento con kiwi. Y sí está floreciendo, pero no está dando frutos, así que ahí vamos, no perdemos la esperanza, ¿eh? Pero otras cosas sí son muy típicas y crecen así bastante. Y como les digo, sobre todo, tal vez, no sé, las calabazas, las bayas,
rábarbar, eso, todo esto lo tienen que comer. También pera, manzana, diferentes tipos de manzanas, muchísima variedad, lo tienen que probar. Y bueno, de tomate, pepino, aunque sea tan básico, pero de tu propio jardín sabe más rico. Y además, para terminar, los quiero sorprender un poquito, pero miren esto. No es simplemente pasto que les estoy enseñando, para nada. Voy a agarrar de este pasto, bueno, por ejemplo, aquí voy a agarrarlo. Ajá. Y lo voy a comer nada más así, así. Sin ningún problema, porque sabe acidito. Tiene que ser acidito. Esto es shavel. Y de esto justamente se puede hacer una sopa bastante rica, un poquito ácida, pero con la crema, que aquí es mucho más dulce que por ejemplo en México. Se recompensa y el sabor al final es muy interesante, así que no es simplemente una hojita cualquiera. Esta sí se puede comer, esta sí es incluso muy saludable, con muchas vitaminas, así que en general, pues en verano prácticamente todo lo que hay en tu jardín tienes que aprovecharlo, comer, llenarte de vitaminas para todo el año, porque a lo largo del año en general, empezando con otoño y incluso todo el invierno, también la primavera, todas las frutas y verduras son importadas de otros países, entonces para conservarlo pues ya no es lo mismo porque es del supermercado, ya tienen como más químicos y todo eso, y además pues los conservadores para conservar toda esta fruta y verdura tan bonita como está en nuestros supermercados. Pero esto, ¿qué puede ser mejor, no? Una vez más, así sales por la mañana y dices, se me antoja una fresita o una manzana, y pues ya lo agarras y comes. Entonces, qué rico. A ver, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este tour por un jardín típico de Letonia, de las cosas que hay, que los sorprendieron? ¿Qué cosas, qué frutas, qué bayas? Dijeron que no pensé que eso crecía en Letonia, o tal vez ni siquiera pensaban que algo crece en Letonia, ¿verdad? Pero no, crecen. Algunas cosas sí sobreviven, pueden florecer, dar sus frutos, estar bastante felices, igual que las personas, pues la gente vive en Letonia y está bastante feliz, ¿verdad? Espero ver sus comentarios, qué les pareció este video, esta excursión, y escriban aquí abajo qué cosa les gustaría probar primero de todo lo que vieron por acá. Y bueno, por este video ya sería todo. Y pues yo voy a ir a cenar ahora, bueno, o comer, bueno no, sí, va a ser la cena, así que nos vemos. De uno de estos banquitos robaron a los pájaros. También las casitas aquí los pueden llegar a multar. Justamente ahí van a encontrar el amor de su vida. Yo en lo personal conocí a Ricky Martin. Simplemente conocer Letonia por primera vez, sí les recomendaría venir en verano. Por ahí están peleándose, pues la gente chismosa se reunió para verlos. No sé bien el chisme, lo siento.